Una de las preguntas más difíciles que el ser humano puede hacer es esta: si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra? No es una pregunta rebelde, es una pregunta humana, una pregunta que nace del dolor, de la confusión y de la espera. Muchos creyentes no pierden la fe porque no creen en Dios. La pierden porque no entienden a Dios. Y cuando la fe se apoya solo en el entendimiento humano, se derrumba fácilmente. La Biblia nos advierte: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Dios no es autor del mal, pero Dios, en su soberanía, usa incluso lo que el enemigo intenta destruir para cumplir un propósito mayor. La Escritura dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28 no dice algunas cosas, no dice las cosas buenas, dice todas las cosas, incluso la traición, la pérdida, la enfermedad, el rechazo, el fracaso. Dios no desperdicia ningún dolor. Una fe que nunca ha sido probada es una fe frágil. Por eso la Biblia declara: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Primera de Pedro 1:7. El oro se purifica en el fuego, la fe también. Dios no permite la prueba para destruirte, sino para purificar lo que hay dentro de ti. A veces Dios permite que lo externo se sacuda para fortalecer lo interno. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero los años pasaron, el cuerpo envejeció, la esperanza parecía morir. Humanamente hablando, la promesa era imposible, pero la Biblia dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Abraham no negó la realidad, pero decidió creer por encima de ella. La fe verdadera no depende de las circunstancias, depende del carácter de Dios. Cuando Dios tarda, pero no llega tarde, uno de los mayores desafíos de la fe es el tiempo de Dios, porque Dios nunca llega tarde, pero casi nunca llega cuando nosotros queremos. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. El retraso no es abandono, el silencio no es rechazo. A veces Dios está trabajando en ti, antes de trabajar a tu alrededor. El silencio de Dios también habla. Hay silencios que gritan más fuerte que 1000 palabras. David dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:1. Pero ese mismo salmo termina en victoria. El silencio de Dios no significa que Él no está obrando. Significa que está obrando de una manera que aún no ves. La fe aprende a confiar incluso cuando no escucha nada. Frente a Moisés había un mar. Detrás de él, un ejército. A los lados, el desierto. Humanamente no había salida, pero Dios dijo: di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. La fe no espera a ver el camino abierto. La fe da el paso primero. Y cuando Moisés obedeció, Dios abrió lo imposible. A veces el milagro ocurre después del paso de fe, no antes. Las pruebas hacen algo profundo en nosotros. Nos quitan la autosuficiencia, nos enseñan dependencia, nos llevan a la humildad, nos acercan al corazón de Dios. Por eso Santiago escribió: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. No porque la prueba sea buena, sino porque el resultado lo es. Si hoy estás atravesando una prueba, recuerda: Dios sigue en control. Tu fe está creciendo. Tu proceso tiene propósito. Tu historia no ha terminado, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Hay momentos en la vida donde sentimos que ya lo dimos todo. Oramos, ayunamos, creímos, esperamos, y aún así, el problema sigue ahí. Es en ese punto donde muchos dicen: ya no puedo más. Pero la buena noticia es esta:
Dios nunca pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Él pidió que confiaras. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Uno de los errores más comunes es pensar que la fe depende de cómo nos sentimos. Hay días en que no sentimos ganas de orar. La Biblia parece un libro cerrado. El corazón está seco, pero la fe no se sostiene por emoción, se sostiene por decisión. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. No dice por lo que siente, dice por fe. La fe no crece sola, necesita alimento. La Escritura lo declara claramente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando dejamos de escuchar la palabra, la fe comienza a debilitarse. Por eso, incluso en el dolor, lee, aunque no entiendas. Escucha aunque no sientas. Permanece aunque no veas. La palabra sigue teniendo poder, aunque tu corazón esté cansado. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo como fugitivo. En un momento tan oscuro que incluso sus hombres querían apedrearlo, la Biblia dice algo poderoso. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Primera de Samuel 36. David no tenía a nadie más, pero se recordó a sí mismo quién era su Dios. Cuando nadie puede animarte, aprende a fortalecerte en el Señor. Hay días en que no sabemos qué decirle a Dios, pero la Biblia nos consuela. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Dios entiende tus lágrimas, tu silencio, tu respiración quebrada. Orar no siempre es hablar. A veces es simplemente permanecer delante de Dios. La fe no fue diseñada para caminar sola. Mejores son dos que uno. Eclesiastés 4:9. Cuando te aíslas, la fe se enfría, la esperanza se apaga, el enemigo susurra mentiras. Busca una iglesia, un hermano, una voz de fe. Dios muchas veces responde a través de otras personas. Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados injustamente. Y la Biblia dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. No alabaron después del milagro, alabaron antes. Y la alabanza abrió las puertas. La alabanza no cambia a Dios, cambia tu corazón. Cuando todo va mal, la disciplina espiritual se vuelve vital. Orar aunque no sientas. Leer aunque no entiendas, creer aunque duela. Permanecer aunque cueste, sed firmes y constantes. Primera de Corintios 15:58. La fe crece en la constancia. Si hoy te sientes débil, recuerda, Dios no te exige perfección. Dios honra la perseverancia. Tu debilidad no cancela su poder. Tu fe sigue viva. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Esperar es una de las pruebas más difíciles de la fe. No es solo el problema, es el tiempo que pasa sin respuesta. Esperar cuando oras y nada cambia. Crees y todo sigue igual. Confías, pero el cielo parece cerrado. La espera cansa el alma. Esperé yo a Jehová, esperé, y se inclinó a mí. Salmos 41. Esperar no es pasividad. Esperar es un acto profundo de fe. Una de las grandes verdades espirituales es esta. Dios nunca está inactivo, aunque tú no lo veas. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Salmos 121:4. Cuando tú piensas que Dios está en silencio, Él está organizando lo que aún no comprendes. La fe aprende a confiar en lo invisible. Dios prometió un hijo, pero los años pasaron. La fe fue probada. La paciencia se agotó. Sara se rió. Abraham dudó. Pero aún así, Dios fue fiel. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. La fidelidad de Dios no depende de la perfección de tu fe. Muchas veces no queremos confiar, queremos controlar, queremos entender el proceso,
saber el cuándo, decidir el cómo. Pero la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. La fe madura aprende a soltar el control, la ansiedad, la necesidad de respuestas inmediatas. Cuando Lázaro enfermó, Jesús no fue de inmediato, esperó, y cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto. Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. A veces Dios no llega cuando esperas, porque quiere mostrar algo mayor. Descansar en Dios no significa rendirse, significa confiar plenamente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. La ansiedad es señal de que intentamos cargar lo que solo Dios puede sostener. La fe que descansa vive en paz, aún en la tormenta. David fue ungido rey, pero esperó años antes de sentarse en el trono. Fue perseguido, traicionado, olvidado, y aún así declaró, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Salmos 27:14. La espera preparó a David para sostener lo que vendría después. La espera produce madurez, humildad, dependencia, confianza verdadera. Dios se interesa más en quién te conviertes que en lo que recibes. Si estás esperando hoy, recuerda, Dios no se ha olvidado. Tu espera no es en vano, tu fe está siendo afirmada. Dios cumple sus promesas. El que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Vivimos en una generación dominada por el miedo. Miedo al futuro, miedo a perder, miedo a enfermar, miedo a fracasar, miedo a estar solos. El miedo no siempre grita, a veces susurra en silencio y roba la paz poco a poco. Pero la fe y el miedo no pueden gobernar el corazón al mismo tiempo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. El miedo nace cuando miramos más al problema que a Dios. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero cuando miró el viento, comenzó a hundirse. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mateo 14:30. El problema no fue el viento, el problema fue donde puso su mirada. La fe crece cuando miramos a Cristo. El miedo crece cuando miramos las circunstancias. Jesús conoce tu temor. Jesús nunca menospreció el miedo humano. Por eso dijo una y otra vez, no temas. No como una orden fría, sino como una invitación a confiar. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. La paz que Jesús da no depende de lo que pasa afuera, sino de quién gobierna adentro. La Biblia declara, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Cuando entendemos cuánto Dios nos ama, el miedo pierde su autoridad. El miedo dice, ¿y si todo sale mal? La fe dice, aunque salga mal, Dios sigue conmigo. David no negó el tamaño del gigante, pero conocía el tamaño de su Dios. Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará. Primera de Samuel 17:37. David recordó las victorias pasadas. Eso fortaleció su fe presente. Recordar lo que Dios ya hizo reduce el miedo de lo que viene. La ansiedad es intentar controlar lo que solo Dios puede manejar. Por eso la Biblia nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6-7. La oración no elimina los problemas, pero protege tu corazón. Jesús dormía en la barca mientras la tormenta rugía. Los discípulos entraron en pánico. Jesús se levantó y dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26.
La tormenta no define quién eres. La fe define cómo reaccionas. Cuando Cristo está en tu barca, la tormenta no tiene la última palabra. ¿Cómo practicar la fe contra el miedo? 1. Ora antes de reaccionar. 2. Declara la palabra de Dios. 3. Recuerda lo que Dios ya hizo. 4. Entrégale lo que no puedes controlar. 5. Confía incluso con temor. La fe no siempre elimina el miedo, pero te impide obedecerlo. Si hoy el miedo te visita, recuerda, Dios sigue contigo, no estás solo. La paz de Cristo es real, tu fe es mayor que tu temor. Jehová está conmigo, no temeré. Salmos 118:6. Muchas personas se rinden un capítulo antes del milagro, confunden el proceso con el final, confunden la prueba con el fracaso, pero Dios nunca escribe historias incompletas. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Si aún respiras, Dios aún no ha terminado contigo. La fe verdadera no es la que empieza fuerte, sino la que permanece fiel. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Perseverar no es no caer. Perseverar es levantarse cada vez. La fe no se mide por cuántas veces fallas, sino por cuántas veces decides volver a confiar. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en prisión. Humanamente, su historia parecía injusta, pero al final pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. La fe ve propósito donde otros solo ven dolor. Lo que hoy te duele, mañana será lo que fortalezca a otros. La Biblia dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Dios no solo quiere sacarte de la prueba, quiere usarte a través de ella. Job, después de todo su sufrimiento, declaró, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La prueba no lo destruyó, lo llevó a conocer más profundamente a Dios. A veces la bendición no es lo que Dios te da, sino quien Dios se revela ser en tu vida. En esta vida no entenderemos todo, pero un día veremos el panorama completo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Primera de Corintios 13:12. La fe confía hoy en lo que mañana será claro. Si has llegado hasta aquí, este mensaje es para ti. No sueltes la fe. No abandones la esperanza, no te rindas. Dios sigue obrando, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo. Deuteronomio 31:6. Tu historia no termina en el dolor. Tu historia termina en la fidelidad de Dios. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo. Permite que fortalezca a otros. Sigue creyendo, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37.